Un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy trataremos un tema de mucho interés. Vamos a tratar un tema poco convencional, un tema del cual pues hay información variada, un poco de información hay que reconocerlo. Se puede tratar únicamente desde el punto de vista biología, nada más. Por biología molecular va a ser un poco difícil encontrarlo, va a ser un poco difícil de detallarlo. Es un tema más que todo de interés común, o sea, de biología celular común. Hay bastante información si lo vemos desde el punto de vista ictiológico, o sea, en ictiología, la rama de la biología que estudia los peces. El tema del día de hoy es peces óseos. ¿A qué le llamamos peces óseos? ¿Cuáles son los peces óseos? O las diferencias que tienen los peces óseos. Sabemos de que los peces en su gran mayoría son una fuente de trabajo para las personas que viven cerca de las playas, de los arrecifes, de los ríos, de los lagos. Sabemos también de que los peces también son fuente de adorno también para las peceras, para los acuarios y son fuente de estudio, ya que cuando estamos iniciándonos al estudio de la biología y tenemos que hacer prácticas para saber cómo es el organismo interno de los animales, de los vertebrados, de los invertebrados, pues tenemos que diseccionar organismos. Empezamos siempre por peces. Trabajamos con lo que son los peces. Ahora bien, detallemos en sí qué son los peces óseos, las partes que tiene un pez óseo y posiblemente ya podríamos imaginarnos a qué tipo de familias podríamos encontrar ahí, tal vez las mojarras, las lampreas, los tiburones, etcétera. Podríamos ya tener una secuencia, una idea. La información que vamos a dar es variada, ya que hay un poco de información algo detallada acerca de este tema, pero se profundiza más tal vez a las familias que vamos a encontrar, a qué tipo de organismos pueden habitar este gran grupo de peces que hay. Sabemos de que los peces es bonito estudiarlos por sus formas, por sus colores, por sus estructuras, por sus tamaños, etcétera. Entonces detallemos qué es en sí un pez óseo. Muy bien, podemos decir de que los peces óseos son conocidos también como los octeíctios o peces óseos vulgarmente llamados. Son vertebrados en nactostomos que incluye a todos los peces dotados de esqueleto interno óseo, es decir, hecho principalmente de piezas calcificadas y muy pocas de cartílago, junto con los condrictios, peces cartilaginosos, forman los dos grandes grupos que comprenden los animales llamados vulgarmente peces. Aún existe un tercer grupo, el de los peces con mandíbulas o peces sin mandíbulas, llamados lampreas y mixines. Con muy pocos representantes actuales, hoy en día se sabe que este grupo está formado por las clases llamadas actinopectígenas y sarcoptergis. Su reproducción es generalmente ovípara, compuestas que pueden llegar a ser millones de huevos con objeto de compensar la alta mortalidad que presentan, la alta mortalidad que sufren tanto en los arrecifes como en los lugares donde ellos se dedican formalmente a desovar las crías o por las cantidades que se pueden llegar a, a retener para llevarlos a los acuarios o a las peceras. Ocasionalmente se da la reproducción ovivípara, pero es muy raro encontrarla, y vivípara, que también es difícil encontrarla. La fecundación es externa, por ello, al contrario de que ocurre con los condrictios, los machos no poseen órganos copuladores. Los hábitos reproductores son muy sofisticados, incluso con actividades como la construcción de nidos o cuidadosamente o cuidando de las crías. Los sexos pueden ser separados, pueden ser hermafroditas e incluso existir el intercambio de sexo en determinadas etapas de la vida. En algunas especies de peces abisales existe el dimorfismo sexual. El macho es mucho más pequeño que la hembra y vive como parásito pegado a ella durante toda su vida, ya que la hembra sería la que le va a proporcionar sus alimentos, le va a proporcionar su estatus de vida normal. Este es un tema de mucha curiosidad, créanme, hay de mucha curiosidad. Sabemos de que en la mayoría de arrecifes que podemos encontrar nosotros, si nos llegáramos a sumergir al mar,
nos llegáramos a sumergir en un lago de una profundidad algo alta, algo profunda, podríamos encontrar una gran cantidad de peces, un sinnúmero de peces en su forma, color y estructura. La mayoría de los peces obviamente van donde van los de su misma especie. O sea, vamos a encontrar atunes solo donde hay atunes, salmón solo donde hay salmones, mojarras solo donde hay mojarras y así. En el caso de los peces óseos, pues es la misma situación, pero sucede algo bastante raro, el dimorfismo sexual. Aquí el macho es mucho más pequeño que la hembra, cosa contrario con los demás peces. Por lo general, en la mayoría de animales, el macho es un poco más corpulento, más grande, más hermoso, más abisal que la hembra. Aquí sucede lo contrario. En los peces óseos, el macho es más pequeño y vive como parásito pegado a la hembra por toda su vida, ya que la hembra es la que consigue el alimento, le proporciona el alimento y hasta lo puede proteger de uno de peces más grandes, depredadores más grandes. Como vemos aquí en el pizarrón tenemos dos esquemas. El primero tenemos un pez convencional y abajo lo tenemos, por decirlo de esa manera, visto con una parte quitada de su carne, el músculo, donde se puede observar perfectamente el esqueleto, la columna vertebral que tenemos aquí, y toda esta parte que observamos aquí serían las espinas, perdón, aquí lo tenemos, las espinas, son de este lado. Aquí serían los dientes que están marcados y la boca que está de este lado. Las escamas serían estas puntitas que miramos aquí, ¿verdad? Obviamente falta detallar más partes. La aleta natatoria, la vejiga, el vaso, todo el sistema digestivo interno, el opérculo, todas las partes que lo componen. Pero eso ya sería ver las partes formales del pez, que no lo estamos viendo. Estamos viendo únicamente lo que son peces óseos, diferencias que tienen los peces óseos. Sabemos de que hay peces cartilaginosos, ¿verdad? Peces con mandíbula y peces sin mandíbula. Y en la parte de arriba observamos el pez, pero ya visto completo. Ya tenemos aquí el pez, obviamente con toda esta parte de aquí que no se le ha quitado, ¿verdad? No están marcadas las escamas que observamos aquí de este lado y no se miran las espinas que tiene internamente. Sabemos de que los peces son una fuente de alimento, pero siempre le dicen a cualquier persona que consume pez, tenga cuidado con las espinas, tenga cuidado que se puede lastimar con las espinas. Pues a eso se refiere, ¿verdad? ¿Sí? Cuando están consumiendo el pez y empiezan a comerse la carne del pez, la mayoría de gente tiene mucho cuidado al no mascar una espina formalmente, ¿verdad? Son muy puntiagudas y se puede lastimar. Ese es el pez óseo. Ven, aquí lo pueden ustedes observar formalmente. La mayoría de estos organismos los podemos encontrar en los arrecifes. En los arrecifes lo podemos encontrar en los lagos, en el mar, en el agua salada específicamente encontramos una gran variedad. En agua dulce encontramos poca diversidad de estos organismos, de estos organelos. Vamos a encontrarlos en su gran mayoría como peces solitarios, ya que los machos son muy pequeños y el dimorfismo sexual que presentan pues los hace que se escondan un poco más de los demás que habitan ese pedazo del arrecife o del agua, ¿verdad? Sabemos de que los peces son una gran cantidad de inquilinos que tiene el mar y una gran diversidad que podemos encontrar. Ya tienen una idea ustedes cuáles podrían ser comestibles, cuáles podrían ser ornamentales y cuáles podrían ser venenosos. De esta manera terminamos un video más, esperando que haya sido de mucho de su agrado. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos en la bandeja de comentarios. Sugiéranos un tema para poder desarrollarlo más adelante. Espero verlos en una siguiente oportunidad donde conoceremos o aprenderemos un tema más de este interesante mundo de la ciencia. Gracias por su atención y los veo en un siguiente video.